¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de ángulos. Bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar sobre la posición de dos ángulos, ¿vale? Para ello, como siempre, lo primero que haremos será una explicación, luego os dejaré un ejemplo en el que haremos entre todos y por último, una actividad para que hagáis vosotros solos. Recordad que esto es matemáticas para futuros ingenieros y ¡comenzamos! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy vamos a hablar de ángulos y más concretamente de cómo se nombra, cómo se llama a la posición de dos ángulos juntos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es recordar qué es un ángulo y cómo se mide un ángulo, ¿vale? Pues un ángulo es esto. Recordar que las partes de los ángulos son los lados, es decir, las dos rectas que constituyen el ángulo, el vértice, es decir, el punto donde se cortan esas dos rectas, ¿vale? Y forman un piquito, y por último, la abertura, que es la distancia que hay de un lado a otro y se mide en grados. Para ello necesitamos un transportador de ángulos, como esto que os dejo por aquí, ¿vale? Entonces, una vez que hemos recordado qué es un ángulo, cuáles son las partes de ángulos, vamos a hablar de cómo se nombran y cómo se llaman a las posiciones cuando hay dos ángulos juntos. Vale, pues lo primero que vamos a hablar es de ángulos consecutivos y ángulos adyacentes o suplementarios, ¿vale? ¿Por qué los llamo adyacentes o suplementarios? Bueno, pues porque veréis que se pueden llevar por los dos nombres, pero es exactamente lo mismo. Vamos a empezar por los ángulos consecutivos. Bueno, pues dos ángulos son consecutivos cuando comparten un lado y forman menos de 180 grados juntos, ¿vale? Os dejo un ejemplo aquí. Por ejemplo, tenemos el ángulo A y tenemos el ángulo B. Como veis, el ángulo A y el ángulo B comparten un lado y parte del vértice, y juntos no llegan a 180 grados. Un ejemplo sería el ángulo A 45 grados y el ángulo B 90. Pues 45 más 90 son 135, como comparten el mismo lado y no llegan a 180 grados, esos dos ángulos son consecutivos. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entonces entre ángulos consecutivos y ángulos adyacentes o suplementarios? Bueno, pues vamos a explicar qué es un ángulo adyacente o suplementario. Un ángulo adyacente y suplementario es cuando está constituido por dos ángulos, es decir, igual que antes, comparten un lado, es decir, exactamente igual que antes, pero la diferencia es que en este caso los dos juntos forman 180 grados. Es decir, los ángulos suplementarios o adyacentes son ángulos consecutivos que forman 180 grados juntos. Los consecutivos no llegan a 180 grados juntos. Los adyacentes o suplementarios juntos son 180 grados. Tenéis un ejemplo aquí de cada uno de ellos para que veáis la diferencia. Por último, nos quedaría los ángulos opuestos por el vértice, ¿vale? En este caso son dos rectas que se cruzan entre sí, ¿de acuerdo? ¿Recordáis las posiciones de las rectas que podían ser paralelas o podían ser secantes? Dentro de secantes podían ser perpendiculares o oblicuas. Bueno, pues en este caso son dos rectas que se cruzan entre sí, es decir, dos rectas secantes. Al cruzarse forman cuatro ángulos, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, ¿vale? ¿Y qué peculiaridad tienen? Que en este caso no comparten lados, ¿vale? Sino que lo que comparten es el vértice, el punto del ángulo, ¿vale? ¿Qué sucede? Que el ángulo A es igual, exactamente igual, que el ángulo B. Y el ángulo C es exactamente igual que el ángulo D. Es decir, aquellos ángulos que están opuestos, uno encima del otro, uno a la derecha y otro a la izquierda, son ángulos iguales, ¿vale? Bueno, pues por último nos queda explicar un tipo de posición entre los ángulos, que es cuando esos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, son ángulos consecutivos, es decir, que comparten el lado, pero
justo forman 90 grados, ¿vale? Entonces a estos se les llama ángulos complementarios. Recordar que los suplementarios eran cuando juntos formaban 180 grados, los complementarios es cuando juntos forman 90 grados, ¿vale? Entonces vamos a hacer una rápida review, una revisión, ¿vale? ¿Cuáles son los ángulos consecutivos? Los ángulos consecutivos son aquellos que comparten un lado y juntos no llegan a 180 grados. ¿Cuáles son los ángulos adyacentes o suplementarios? Bueno, pues los ángulos adyacentes o suplementarios son aquellos que comparten un lado y juntos suman 180 grados. ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Bueno, pues los ángulos complementarios son aquellos ángulos que comparten un lado y juntos suman 90 grados. Y por último nos quedan cuáles son los ángulos opuestos por el vértice, que son aquellos que lo único que comparten es el vértice y que automáticamente está hecho por dos rectas que al cruzarse se forman cuatro ángulos, A, B, C, D, y el A es igual que el B, el C es igual que el D, ¿vale? Bueno, pues chicos, por último lo que os dejo es una actividad aquí con una serie de ángulos para que me digáis cuál es la posición entre ellos. Como siempre, dejadme la respuesta en comentarios, si tenéis alguna duda me lo decís y espero que os sirva. ¡Hasta luego!